¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a tratar de hacer un pequeño mosaico de algunos de los últimos acontecimientos que dibujan el perfil de esta cuarta transformación. Incidentes que obviamente no han sido tomados en cuenta en su conjunto, sino que se han dado como chispazos por aquí y por allá. Por ejemplo, la muerte de la hermana del presidente de la República, Candelaria, ha suscitado una serie de comentarios sobre el origen de su mal, porque murió como consecuencia de la pandemia brutal del COVID-19. Pero este no es el punto. Lo que verdaderamente nos interesa es el hecho de que haya sido atendida como maestra que es o que fue en un hospital militar, al que debería tener acceso únicamente el presidente de México como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Los demás tendrían que atenderse en otros hospitales, ya sea privados o públicos, pero no en el militar, que es exclusivo para quienes ejercen la milicia en nuestro país. Lamentablemente, las cosas se desvían cada vez que se puede, cada vez que se quiere. Tenemos un caso gravísimo en Quintana Roo. Allí, un empresario, Carlos Mimensa, que o se había caracterizado por ser altruista, sostiene varios comedores infantiles sobre todo, atiende a las personas que no tienen acceso por falta de poder adquisitivo a las medicinas para curar sus enfermedades congénitas como el cáncer, la diabetes, etcétera, medicinas que son muy caras. Él las cubre con su propio peculio, es decir, invierte en medicinas, en salud y en justicia social parte de sus negocios, parte de sus ingresos personales. No es un hombre multimillonario, es un hombre rico, pero esa riqueza pues la ha trabajado con distintos rubros en Quintana Roo. Pues bien, se le fue la boca, por decirlo de alguna manera, y empezó a cantar que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, hermano de Pedro Joaquín Colway, Carlos de origen ahora panista y Pedro priista, pero más bien los dos con formación priista, aunque lo niegue el primero. Pues bien, el gobernador Carlos Joaquín fue señalado por Mimensa como narcogobernador y como asesino incluso, por no atender las necesidades del sector salud y por hacer crecer la violencia por sus contactos con el narcotráfico en aquella entidad de la República. El caso es que en estos momentos está encarcelado en la cárcel de Chetumal bajo el delito de amenazas y de cohecho, porque otro miembro del periodismo quintanarroense dio cuenta de que había sido amenazado por este. Tal no se ha podido confirmar, pero sí está en la cárcel Carlos Mimensa. Fue aprehendido de manera por demás singular, sin violencia, en un aeropuerto, el de Mérida, y llevado primero a las instancias de Yucatán para luego ser remitido a Quintana Roo y encarcelado en Chetumal. La única razón para ello no son delitos graves, que pudieran evitar ser cubiertos con una fianza en tanto llegase a la justicia. Pero a él se le ha negado la libertad, incluso provisional, por considerarlo un hombre peligroso, porque grita mucho, porque se enfrenta a la policía, porque se enfrenta a la Guardia Nacional a gritos. Y esto lo hace peligroso. Es decir, ya gritar en nuestro país es como visto como algo peligroso para la seguridad del Estado, la del gobernador y la de su aliado, el presidente de la República.
por si han olvidado, el señor Carlos Joaquín es uno de los gobernadores favoritos del presidente. Por eso se le exaltó tanto cuando Quintana Roo comenzó aparentemente a controlar la pandemia del coronavirus y luego volvió a su natural circunstancia, la de provocar una enorme crecida del mal, de esta pandemia maldita que nos tiene a todos asfixiados. Pues bien, yo clamo por la libertad de Carlos Memenza. Creo que es un preso político. Creo que los delitos a los que se le imputan no dan lugar a que sea encarcelado como cualquier criminal. Es un caso más de la actitud represora de las autoridades cuando alguien se sale del huacal, como se dice vulgarmente. Si aplicamos esta circunstancia, dentro de muy poco estaremos viviendo una represión generalizada en el país, amparada por la actitud de los gobernadores que se sienten vulnerables por haber negociado con el narcotráfico, como muchos, como la mayor parte de los gobernadores de este país. Y no digamos de los miembros del gabinete y de aquellos que viven también en Palacio Nacional, porque hay muchas evidencias acerca de contactos múltiples entre los grandes sicarios del narcotráfico y los políticos de mayor renombre en nuestro país. Por esto es tan vulnerable la posición de México, del gobierno de México, ante las naciones del mundo. Sigamos con los hechos. Ya cuando el señor Donald Trump, el execrable expresidente de los Estados Unidos, saliente ya, fue decidido a manchar las elecciones de su país con acusaciones insostenibles de fraude electoral, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decidió pasar a su bando y negó el reconocimiento o la felicitación de México. El reconocimiento no tiene ningún sentido. No tiene México por qué meterse en los asuntos de otros pueblos. Por eso la doctrina Estrada habla de la autodeterminación de los pueblos. Pues bien, se negó a felicitar a Joe Biden, el próximo presidente de los Estados Unidos, y colocó a la diplomacia mexicana en un brete como nunca antes en la historia reciente de nuestro país. Estados Unidos no necesita la felicitación del presidente López Obrador, pero es el vecino del sur para ellos. Para nosotros es el vecino del norte. Y naturalmente que lo que ocurre aquí en materia diplomática tiene serias repercusiones en lo comercial, en lo económico, en lo político, por la tremenda dependencia que desgraciadamente tenemos respecto a los Estados Unidos. Ahora ya, con Joe Biden en camino de empezar la transición, cediendo ya a Trump finalmente, después de 20 días de acoso y derribo, así como ocurre en las ganaderías, acoso y derribo, pues resulta que el señor Trump finalmente dio el visto bueno para que se le dieran los fondos y los archivos necesarios para que el señor Biden transite hacia su toma de protesta el próximo 20 de enero de 2021. Así vamos a comenzar el año próximo, sin que superemos la pandemia, sin que superemos las estadísticas y algo más, un hecho más, no quiero dejar de señalarlo. Se filtró que López-Gatell reconoce, el subsecretario de la Muerte reconoce que hay 140,000 casos de coronavirus, posiblemente de coronavirus, que no se han registrado porque faltan datos, porque no han sido
utilizados los servicios de salud pública, porque están dispersos en el país. 140,000, sumados a los 102,000 que reconoce hasta ahora, tendríamos una cantidad nada más de lo que reconoce López-Gatell, casi similar a la de los Estados Unidos, que es el país más contaminado. Pero también hay que considerar que a esos 102,000 que oficialmente han muerto por COVID en México, habría que multiplicarlos por el factor Gatell, el que el propio Gatell dijo, 3.8. Y entonces sí, estaríamos en el liderazgo de las mortalidades en nuestro universo sacudido por el contagio y por la infección y por el dolor. Pero México es el más herido. México es el más dolido. Y aún así, todavía hay cínicos que pretenden explicar esto con la simpleza estúpida de decir que la pandemia es universal. Sí, pero no en todos los sitios ha causado tanto daño. Porque en México, la pésima administración federal ha dado lugar a esta tragedia. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre con cero cobardía.